En nombre de los autores de esta obra de alta enjundia académica, quienes son acompañados el día de hoy por los miembros de su familia, queremos destacar que el derecho procesal civil no es un mero conjunto de reglas técnicas, es en gran medida el lenguaje mediante el cual el Estado hace efectiva la tutela de los derechos y el terreno donde se equilibran garantías, tiempos y formas en búsqueda de justicia. Por eso, una obra cuya presentación hoy nos nuclea tiene un valor particular. Aporta sistematicidad, rigor y herramientas concretas para la comprensión y la práctica del derecho procesal civil. Sin más, damos la palabra al señor Alejandro Gatti Van Humbeck en nombre de Intercontinental Editora, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, excelentísimos señores ministros de la Corte presentes, autoridades presentes, señoras y señores. Para Intercontinental Editora, un libro nuevo siempre es una fiesta y creo que estamos en plena fiesta, como se dice. Yo quiero agradecer la confianza del profesor doctor Carlos Gustavo González, y del doctor Horacio Petit por la confianza que han depositado en nuestra editora. Es el primer libro del doctor González y realmente no sé qué número del libro del doctor Horacio Petit. Realmente la mayoría de los autores de Intercontinental caen en un problema, nunca publican un libro. Así que, doctor González, estamos a la espera del próximo libro, siguiendo los pasos del doctor Petit. Quiero agradecer una vez más a todos los presentes y manifestar que Intercontinental Editora se encuentra trabajando, editando desde el año 1987 y a la fecha tenemos más de 2000 ediciones. Y de las cuales las jurídicas son cerca de 1000, y realmente creo que hemos hecho un gran aporte a la bibliografía jurídica de nuestro país. Una vez más, muchas gracias a todos. Fueron las palabras del señor Alejandro Gatti Van Humbeck en representación de Intercontinental Editora. A continuación, escucharemos las palabras del maestro, profesor doctor Adolfo Alvarado Belloso, director de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, quien se referirá a la presente obra. Del libro, creía que iba a ser para el final, me pusieron al principio, por tanto quiero contarles que estoy agradecidísimo por esta oportunidad, este homenaje, que es una caricia al alma que me llega en un momento muy importante en el cual el Paraguay se ha olvidado de mí, me trata tan mal. Pero respondiendo rápidamente a la convocatoria de Carlos González Morel, voy a contarles, voy a hacerles un manifiesto garantista, tal cual él me lo ha pedido. Quería darle un viso académico a este acto, por lo cual me pidió que yo durante 10, 15 minutos, no más de eso, les explicara por qué yo soy garantista en los términos procesales que hoy se está hablando. Por todos es bien sabido que en el movimiento judicial hispanoamericano hay dos sectores antagónicos. Uno que se autotitula activista, que practica un activismo en el sentido de querer
buscar siempre una búsqueda denodada de la verdad para hacer justicia en el caso concreto, con la ley, o como decía el profesor Peirano, sin la ley, más allá de la ley, a pesar de la ley o en contra de su texto expreso. En contra de ello hay otro movimiento al cual pertenezco, que cree que el proceso es garantía y por tanto de nada vale todo lo que hace el activismo si no nos ajustamos estrictamente al contenido preciso de la ley y la respetamos a rajatabla y en todo sentido. Y eso es el garantismo, que nace históricamente en el siglo XVIII. Voy a hacerles un breve comentario para que se explique, para explicar el por qué hago lo que hago. Promediando el siglo XVIII, reina en Inglaterra un rey católico, el rey Jacobo, y le hace guerra constante a los calvinistas que vivieron en el país. A tal punto que hay un grupo de 40 familias que deciden emigrar hacia las nuevas tierras de la América y salen en un barco que se llama el Mayflower, que es por todos conocido en la anécdota. Duran 40 días en llegar hasta las costas hoy de Boston, lo que sería hoy Boston, y hartos del poder omnímodo del juez, del rey, lo que hacen es los 40 padres de familia sentarse en la sentina del barco durante bastante tiempo para juramentarse de que nunca en las nuevas tierras aceptarán que nadie ejerce el poder omnímodamente. Llegan, practican esas ideas, hasta que en 1787 se declaran independientes de la Inglaterra, luego de las guerras que gana George Washington. El 14 de julio de todos los años se festeja la independencia y, por supuesto, la libertad que se gana con esa independencia. Pero hay algo que no se festeja y que era mucho más importante en mi criterio. Cuando se constituyen como país, se declaran repúblicas. En ese momento no había ninguna república en el mundo, eran todas monarquías en todos los continentes. En el europeo siguen con sus constituciones monárquicas todavía y por tanto con sus leyes monárquicas. Y la república, que venía de las viejas repúblicas griegas o romanas, consiste en que el poder se divida, su ejercicio se divide entre tres personas diferentes. Una que hace la ley, otra que la reglamenta y otra que dice qué hay que hacer cuando no se hizo lo que había que hacer conforme con la ley. Eso es hoy el Poder Judicial. Y las tres personas se intercontrolan republicanamente. ¿Cómo? El Poder Ejecutivo, si no le gusta la ley, la veta y la inaplica. El Poder Judicial, si no le gusta la ley, la declara inconstitucional y la inaplica con ciertos efectos. Y si al Poder Legislativo no le gustan los otros dos, pues simplemente los enjuicia y los echa. Esa idea republicana es la que está vigente en todos los países de Hispanoamérica. Cuando a principios del siglo XIX comenzamos a darnos nuestras constituciones, todas, inclusive el Paraguay, adoptamos el sistema republicano de gobierno. ¿Qué sentir? El Paraguay es el más republicano de todos, a tal punto que su himno nacional tiene un grito de guerra: paraguayos, república o muerte. Qué cosa extraordinaria, qué sentido republicano poner en su himno semejante frase. Quiero que sepan que las constituciones, la paraguaya y la argentina en particular, se manejan con tres palabras: declaraciones, derechos y garantías. Son declaraciones para el constituyente las normas jurídicas propias de la Constitución que no imponen conductas individuales, sino que solo se concretan a marcar una situación, un marco de actuación. Por ejemplo, el Paraguay
es un país unitario y republicano. La palabra derechos son los que otorga o reconoce o asegura la propiedad. La palabra garantías son las vías que ejerció el constituyente para que el hombre de a pie, cual soy yo, pueda ejercer irrestrictamente sus derechos en el marco de las declaraciones. Y esas garantías en mi Constitución son solamente 5. El acceso a la justicia, que se hace mediante proceso, el control de constitucionalidad, que es proceso, el amparo, que es proceso, el habeas corpus, que es proceso, y el habeas data, que también es proceso. Si ustedes me toleran una digresión semántica, les diré que las, en plural, las garantías de la Constitución son solamente una, el proceso. Y el proceso así concebido es garantía, que está dado a favor del individuo de a pie, no de quien es el garantizador, que es el tribunal, el Poder Judicial. Es la única arma que tiene el hombre de a pie para defenderse del poder, del ejercicio del poder. Esto más bien es de 1750, señores. Y sin embargo, los códigos procesales de toda América Latina, inclusive el del Paraguay, son códigos monárquicos. Quiero que sepan que recién, por vez primera, el 31 de diciembre del año próximo pasado, del 2025, se ha aprobado en la provincia de Neuquén el primer Código Procesal Civil Adversarial del continente. Un código que se convierte al proceso en garantía del justiciable. Ese código prohíbe los caprichos judiciales, prohíbe todo lo que se inventó para destruir el proceso, prohíbe las medidas autosatisfactivas, las cargas dinámicas probatorias, la flexibilidad de las cosas, todo lo que ustedes se imaginan y que es hoy terreno fértil para que discutan los jueces. Todo está prohibido expresamente, todo se hace bajo pena de nulidad y con sanciones severas a los jueces que se aparten de ello. Recién ahora, en el 2026, y luego de una vacatio legis importante, desde el 1 de agosto, será vigente esa ley, en la cual tenemos que reflejarnos todos, también el Paraguay, que ha tenido varios escarceos normativos tratando de cambiar su ley. Recuerdo un proyecto que venía del Uruguay para traernos el proyecto general del proceso, y que los proyectos paraguayos, Choca González, por ejemplo, hicieron lo imposible por pararlo. Y gracias a Dios que lo pararon, porque era peor el remedio que la enfermedad, era peor que el código ese que venía, que quieren ustedes ahora. Yo hago votos para que en estos breves minutos alguien se convenza de ustedes que es menester cambiar, republicanizar el Código Procesal Civil. Ese al cual hoy González Morel y Petit le dan un tomo importante, un tomo que va a explicar lo que es hoy. Habrá que explicar lo que debe ser mañana. Y para eso lo convoco a Carlos González Morel, a quien conozco desde chiquito y lo he seguido en toda su trayectoria maravillosa, en su trayectoria académica, a que lidere a nombre de su padre un movimiento que piense seriamente en cambiar y republicanizar de una vez por todas el proceso paraguayo. El Paraguay lo necesita, el Paraguay lo reclama, el Paraguay debe ser, porque es Paraguay república o muerte, el primer país que tenga un código procesal civil adversarial. Hago votos para eso, les agradezco a todos el tiempo que me han dispensado y lo felicito a Carlos González Morel por esta primera obra tan importante y viene a cerrar un capítulo de cerrazón en la materia procesal civil paraguaya. Gracias a todos, muy amables. Fueron las palabras del profesor doctor Adolfo Alvarado Belloso, director de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, República Argentina. No sin antes destacar la presencia del profesor doctor Gustavo Miranda Villamayor,
decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Itapúa y miembro titular del Consejo de la Magistratura, encomendarle al profesor doctor Joel Belgarejo Alegreto la difícil misión de presentar una reseña y un análisis crítico de la obra que se lanza el día de hoy después del maestro Adolfo Alvarado Belloso. Excelentísimo señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, profesor doctor César Dicel, y por su intermedio los excelentísimos miembros de la Corte Suprema presentes, autoridades judiciales, autoridades académicas, a los maestros de Derecho Procesal aquí presente también, al señor Alejandro Gatti, que realmente con la librería Intercontinental podríamos decir que es la editorial número 1 en materia de textos jurídicos en el Paraguay, y en especial a los autores del libro que hoy presentamos a la comunidad jurídica, los doctores Horacio Petit y Carlos Gustavo González Morel. Difícil tarea después de las palabras del maestro Alvarado, pero por suerte teníamos algo preparado. En primer lugar, es un honor estar aquí y presentar en tan selecto auditorio, un auditorio de connotados académicos y autoridades judiciales, lo cual ya nos hace percibir la importancia del libro Derecho Procesal Civil 2, de autoría de Horacio Petit y Carlos González Morel. Esta presentación la divido en 3 partes. La primera, en la cual voy a hacer una reseña o justificación de por qué estoy aquí realizando la presentación. La segunda, en la cual describo la importancia para el derecho procesal civil paraguayo ser testigo del nacimiento de esta obra. Y en tercer lugar, el cometido principal, que es la de presentar y realizar una breve descripción del trabajo académico, científico e intelectual. La primera parte o reseña o una justificación de por qué estoy realizando la presentación de esta obra es que el 30 de diciembre de 2025 recibí una llamada del señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Asunción, hoy autor del libro, en la cual me comenta que el libro, luego de muchos meses de trabajo, se encontraba en imprenta en la editorial del sello Librería Intercontinental y el trabajo fue realizado con el doctor Horacio Petit. Aprovechando la llamada, me daba la tarea de anoticiar a su padre, Carlos Celso González Alfonso, titular de la Cátedra de Derecho Procesal Civil, turno tarde, de que se publicaría un libro de la cátedra de su padre. Como sabía que el profesor Carlos Celso González se encontraba, alias Choca, se encontraba ya fuera del país, la tarea no fue tan difícil. Imagínense que yo vaya a decirle que va a salir un libro de su cátedra en su casa. Y di la noticia vía telefónica, en la cual su cátedra tiene un libro para este semestre de la mano de su hijo y titular también de la asignatura. Y hoy en día decano de la Facultad de Derecho. Luego, en la segunda quincena del mes de enero, ya me encontraba de vacaciones, en un mensaje el decano me comunica por WhatsApp: por unanimidad con Horacio Petit, queremos vos hagas la presentación del libro. Automáticamente al recibir esa noticia, vía WhatsApp, yo lo llamo por teléfono al decano, agradezco el honor, pero dando a conocer mi posición. Creo que la persona indicada para realizar la presentación de este libro en este día es su padre, el doctor Carlos Celso González Alfonso. Ante la marcha de la conversación, el decano respondió que eso no podría ser así, de que la decisión estaba tomada y con voz calma, diplomática, que le caracteriza, me dice y leo, que no le parecía adecuado que su padre haga la presentación porque su padre haría una presentación con mucho amor. Amor a un hijo, y esta es una obra de esfuerzo de 2, refiriéndose a Horacio. Rápidamente y sobre la marcha, no por no saber recibir este honor académico, que es un obsequio realmente, sino por gratitud a nuestros maestros, sobre la marcha atiné a decirle que el libro entonces debía presentarlo el profesor Amelio Calonga o el profesor Hernán Casco Pagano, lo cual rápidamente respondió que no. Y lo miro al profesor Calonga, que lo tengo aquí enfrente. No, nos dice el decano, porque yo he crecido en lo personal y académico con un lazo familiar y es tan fuerte como si fuese un sobrino de ambos. Por lo cual la obra tendría una presentación por parte de los maestros con mucho aprecio y sobre todo cariño.
Seguidamente me dice el decano, queremos que seas vos el que presentes la obra, porque podrás hacerlo de una forma con crítica, razonable, objetividad y sin sesgos de afecto. Sin más decir, y develando por eso que estoy realizando la presentación de esta obra, y no porque en verdad lo merezca, me permito decirles a los autores, al doctor Petit y al doctor Carlos Gustavo, decano, yo también siento afecto por ustedes. Pero creo que debo esforzarme más porque no lo han notado. Por tanto, expreso públicamente mi gratitud a este gesto de humildad del decano y profesor escalafonado de la cátedra, grado titular, al igual que los maestros aquí presentes, al ser yo solamente un auxiliar de la Cátedra de Derecho Procesal Civil 2, que me permite realizar esta presentación. Demuestra la humildad del autor en su ejercicio y en su persona. Ahora bien, esta es la decisión del doctor Carlos Gustavo, el querido decano, por qué me eligió. La decisión del profesor Horacio Petit, quien conceptualizo como un investigador y científico del derecho. ¿Por qué la decisión de Horacio? Creo que eso tiene un fundamento en el año 2006, donde nos encontrábamos asiduamente en aquella imprenta y editorial conocida como Marven, donde en tardes él pasaba horas conversando, profundas conversaciones, con don Benjamín Torres Herrera, que era el propietario de esa editorial. Yo en aquellos tiempos era un recién egresado de la carrera, y Horacio permitía que sea parte de esas conversaciones. Y te confieso, Horacio, me ponía tenso debido a que no quería acotar alguna frase, alguna pregunta con torpeza jurídica, ya que me encontraba ante Horacio Petit, que ya en aquella época había publicado el Código Civil anotado y concordado con el anteproyecto de Luis de Gasperi, labor científica, investigativa, que nadie podrá discutir, que merece todo el respeto académico. En aquella altura había leído el Código Civil, había estudiado el anteproyecto y tenía la virtud que lo plasmó en aquel libro de concordarlo y anotarlo con nuestro actual código, por lo cual en aquel entonces ya lo llamaba doctor Horacio Petit o le decía jurista. Quisiera solicitar la anuencia de una infidencia al doctor Petit. Me permito hacer pública una de las conversaciones que no voy a olvidar. Se encontraba Horacio con el señor Benjamín Torres Herrera arreglando un estante de la oficina de Marven. Tenía su oficina el señor Benjamín y atrás tenía las obras que publicaba. Y él se encontraba poniendo en una repisa todas las obras ya escritas, era año 2006, 2007, que ya eran muchas. Recuerdo con mucha nitidez que Horacio ordenó las obras, retrocedió, al culminar señaló: este es el mismo orden que tienen mis trabajos, mis libros en casa. Y estos libros los muestro a mis hijos. Estos libros los muestro a mis hijos, porque son los responsables del tiempo que no compartí con ellos. Estas palabras, que son la realidad para muchos de aquí presentes, que toman el apostolado de la academia, y en este día, en esta obra, que representa el tiempo de los autores, el tiempo que regalaron al libro, y robaron al descanso, al tiempo de los sueños, de las noches, de las madrugadas. Esas son las escenas detrás de 1102 páginas. Sobre todo, este libro que estoy seguro ha secuestrado el tiempo que era para la familia, para la pareja, para los hijos y para los amigos. Ya han pasado 20 años, doctor Petit, de aquella manifestación que traigo a colación debido a la envergadura de esta obra y por el honor que me hace. Gracias. Segunda parte de la presentación. La importancia para el derecho procesal civil, el nacimiento de esta obra. Y va dirigido en verdad a los maestros, porque esta obra demuestra que existe un discipulado en la materia de derecho procesal civil. El libro de Derecho Procesal Civil, con fecha de hoy, 16 de febrero, marca la existencia de una segunda generación de procesalistas en el fuero civil, en la República del Paraguay. La primera generación de procesalistas son la de nuestros proyectistas, aquellos que participaron en la redacción: Juan Carlos Mendonca Padre, el doctor Hugo Allen, el doctor Antonio Colmán Rodríguez, así también nuestros maestros Hernán Casco Pagano, Carlos Celso González Alfonso, Amelio Calonga y el doctor Rubén Darío Fernández Colombino. Ellos presenciaron los debates y la gestación del Código Procesal Civil
Ellos compartieron cátedra con los proyectistas. Estos citados constituyen la primera generación de procesalistas que permitieron comprender la aplicación de este código tanto como a sus autores. Hoy, una segunda generación de procesalistas ya es notoria. Los discípulos de los maestros citados, hoy el decano Carlos González Morel, titular de la Cátedra de Derecho Procesal, el doctor Horacio Petit, científico e investigador. Pero así también, con el debido respeto y permiso del auditorio, no quiero olvidar de citar y significar que esta segunda generación conforman Sebastián Irún Crosquey, Francisco Fleita, Modesto Núñez, con obras escritas en la materia, y también Rodolfo Fabián Centurión, que muchos lo conocen por su área penal, pero tiene obra importante escrita, varias, en el fuero procesal civil. Por lo cual está probado decir que existe una generación y un discipulado en la materia de derecho procesal civil. Esta obra representa esta generación de la Universidad Nacional de Asunción y también de la Universidad Católica, porque los maestros saben que el discipulado y la academia, por más que es importante dictar clases en la escuela judicial o en algunos cursos de posgrado, la gestación académica se da en el grado y en nuestras dos principales universidades, la Universidad Nacional y la Universidad Católica. El significado de esta obra para la Cátedra de Derecho Procesal Civil 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Desde mi posición de auxiliar de cátedra observo, y es evidente, que en la misma no tenemos o no contamos con un libro de textos acorde al programa de estudio. No la tenemos, y esa necesidad era sustituida por el Código Procesal Civil comentado y anotado, autoría del profesor Hernán Casco Pagano, que su profundidad exige a los alumnos realizar sus propios materiales de estudios para seguir el programa de la cátedra, porque el Código Procesal Civil comentado no sigue el programa de la cátedra, es un código comentado. Hoy esta obra permite al alumno conocer sistémicamente cómo establece el programa de las instituciones que en ella se desarrollan. Y, por supuesto, profundizar la aplicación de las instituciones mediante el libro del profesor Casco. En la función jurisdiccional llaman al libro del profesor Casco como la Biblia de nuestro derecho procesal aplicado. Con ese libro, el comentado, y este libro sí podrá dotar de las competencias necesarias, que es requisito, aquel alumno que sale de la carrera de grado. Quiero significar también, dentro de la importancia, esta segunda parte de la importancia de la obra, la valentía de los autores. Para el derecho procesal civil y la academia en particular, esta obra encuentra revestida mucha valentía académica, Horacio y Carlos Gustavo. Así como en el mes de enero recibí el ejemplar, dediqué mis 15 días de vacaciones a la lectura de todo el libro. Ahí lo tengo marcado. Situación penosa para mi familia, eran vacaciones, pero así como yo estoy seguro que los titulares de cátedra de procesal civil lo leerán. Ayer me decía el profesor Carlos Celso González Alfonso que ya estaba muy avanzado y estaba leyendo y que quería conversar conmigo sobre el libro. Le digo, yo no soy el autor, no tengo nada que ver en lo que dice allí, pero bueno, pero lo leerán. Considero que hacer un libro en derecho procesal, específicamente procesal civil, donde los titulares que participaron en la redacción de los códigos y leerán el mismo, requiere una extraordinaria valentía. Porque no es lo mismo que no comparta una opinión jurídica Joel Melgarejo, que nada más y nada menos la crítica lo realiza el profesor Casco, el profesor Fernández Colombino, Calonga o el padre del autor. Pero a la vez, esta obra para los maestros de la Cátedra de Procesal Civil reviste un gran gesto de gratitud con ellos, por parte de los autores. Demuestra que la semilla plantada dio frutos, que el trabajo de los maestros fue firme, que la Cátedra de Derecho Procesal Civil ve luces y que la misma se encuentra en buenas manos. Tercera y última parte de mi alocución. La obra que será conocida como el Libro Rojo. Derecho Procesal Civil 2, el Libro Rojo, está dirigido a los alumnos de grado de la cátedra, que el libro lleva su nombre. Esta obra sigue estrictamente la proposición del programa de estudio aprobado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción,
Aclaro esto porque la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, en su estructura, tiene 3 semestres de procesal civil, introducción, procesal civil 1, procesal civil 2, con un programa diferente y sustentado en competencias. Este libro, el rojo, sistematiza 31 lecciones del programa de la UNA, en 32 capítulos. El capítulo 32 desarrolla el proceso arbitral, que debo mencionar que los autores ya tienen trabajo que hacer en una segunda edición, debido a que la obra debe adecuar su capítulo 32 a la ley 7561 del año 2025, ya que la promulgación de esa ley se dio cuando el libro ya se encontraba en imprenta. El libro, en el desarrollo de las lecciones del programa, con la denominación de capítulos, establece el concepto de las instituciones, las trata con sus requisitos y efectos. El concepto explica el porqué de la institución. Los requisitos tienden a identificar para qué se aplica y los efectos, las consecuencias que la aplicación de la institución jurídica reviste. Asimismo, en determinados capítulos, agregan en el texto las acordadas en forma íntegra que hacen a la materia, a fin de dotar al alumno de las letras pequeñas que la práctica procesal nos exige y que no se encuentran en el código. Así, en determinados capítulos podemos citar como ejemplo que en el capítulo 1, que establece la demanda, adjunta la acordada 91 del año 34, que establece la asignación de la carátula del expediente y la devolución de documentos. Saltando, para no extenderme, el capítulo 10, la prueba pericial, y se adjunta la acordada 1066 de 2016, por la cual establece el sistema de designación de peritos. El capítulo 20, de los mandamientos, oposiciones y excepciones al remate, cuando con varios anexos, entre los cuales podemos identificar la acordada 398, que nos indica el contenido, forma y mecanismo de diligenciamiento de los mandamientos de embargo por el oficial de justicia. Esta es la estructura del libro rojo. Saber jurídico teórico, la cita de normas y el anexo de reglamentaciones prácticas, sin dejar de identificar que los temas modernos que trae el libro se pueden encontrar uno de ellos en el capítulo 11, denominados otros medios de prueba, donde hace una introducción a la prueba digital y electrónica, con citas de jurisprudencia interesante, importante, nacional, que explica la forma de presentación, admisión y producción de estos medios de prueba. Pero además, presentan los títulos posteriores a la parte teórica, con lo que los autores denominan anexos, la preocupación del derecho a la cátedra, pero la cátedra práctica, que el alumno salga con condiciones prácticas para el ejercicio, una noción práctica del ejercicio de la profesión, y dotar a ese profesional estas capacidades, porque formamos abogados, pensaría el decano, por eso lo pone en su libro. Y estos anexos desarrollan, 1, una síntesis del proceso de conocimiento ordinario y modelos descritos, con el fin de dotar los requisitos de competencia y, por qué no decirlos, de técnica jurídica. 2, guía de instructivos doctrinarios para demandar, contestar, expresar agravios en forma oral y escrita. 3, el marco normativo regulatorio del expediente electrónico, entendiendo que el código necesita una dinamización y entender el expediente electrónico y es crucial. 4, guías o pasos para el uso del expediente electrónico en la práctica. Finalizando con la normativa para regular honorarios y normativas para el ejercicio profesional, como ser el uso del sello y el sistema disciplinario, muy importante, entre otros. Recordemos que este libro se encuentra estructurado conforme al programa de Derecho Procesal Civil 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, pero con las nuevas directrices para profundizar competencias, porque el libro cita las normas y no la comenta. El libro cita las normas aplicables y esto reviste de vital importancia, ya que el alumno podrá estudiar totalmente la materia a 2 brazos, con el libro rojo y el Código Procesal Civil comentado del profesor Hernán Casco Pagano. Como pueden inferir, esta no es una simple obra, es un manual de estudio de la parte especial del Código Procesal Civil. Auditorio presente, apreciados autores. El profesor Rodolfo Vigo, con quien converso asiduamente, hace 30 minutos antes de estar aquí, de iniciar, estaba conversando con él por teléfono, y él no me dice Joel, me dice Joel, porque es medio, él es de Santa Fe, pero es medio porteño también. Entonces me dice Joel, y en una oportunidad me dijo, Joel, hay que tener la valentía de recibir las críticas sobre los pensamientos jurídicos.
Y las clases son divertidas. Algunas pagan muy bien. Se pasa macanudo. Pero recordá, Joel, que lo más importante de una persona es su nombre. El nombre de un académico no se hace eterno por las clases, sino por las obras que permiten las críticas. Felicidades a los autores por la iniciativa de ser eternos mediante el libro de Derecho Procesal Civil 2. Muchas gracias. Fueron las palabras del profesor doctor Joel Melgarejo Alegreto. A continuación, el momento central de este acto de lanzamiento, la palabra o las palabras de sus protagonistas. En primer término, convocamos al profesor doctor Horacio Petit para que pronuncie su discurso ante el auditorio. Buenas tardes a todos y todas. Señor presidente de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, profesor doctor César Diesel, emocionado, realmente. Muchas gracias por abrir la puerta de la institución. A los señores ministros que nos acompañan, profesor doctor Benítez Riera, profesor doctor Martínez Simón, nos encontramos, un amigo de tiempo atrás. Profesor doctor Ramírez Candia, por fin nos conocemos. Usted es una vigía en mi trabajo de especialización en Derecho Público, y al profesor doctor Ríos Ojeda. A todos los presentes, autoridades que escuché, Jurado de Enjuiciamiento Magistrado, Consejo de la Magistratura, Facultades de Derecho presentes, colegas, doctor Alejandro Gatti, un gran amigo. Creo, si no me estoy equivocando, estamos cumpliendo 25 años juntos este 2026. Bueno, Joel, lo último fue en la cola está el veneno. Lo dijiste, es muy pesado con lo que cerraste decir ser eternos, pero es básicamente lo que uno logra cuando se entrega por completo a esto. Antes de cerrar a mi coequiper, copiloto, agradecer la presencia porque lo dijo bien, y qué memoria tenés, como diríamos, de elefante, para recordarte esas charlas, y que efectivamente eso es lo que me pasaba. Muchos años, y además de la actividad académica, la actividad política en la que estoy rendido. Yo soy concejal de la ciudad de Formosa, República Argentina, y eso es demandante. Entonces, por eso quiero destacar la presencia de mi esposa, de mi hija y de mi hermano, uno de ellos al menos, porque si hay una palabra enorme que querría que no cabe en este auditorio en este momento, es la de gratitud a todos. A los compañeros militantes que están conmigo, acá lo veo al profesor doctor Marcos Con, a Godofredo, no quiero ser irrespetuoso, pero los veo y me resuenan la familiaridad, y fueron profesores míos, el profesor Carlos González, Bonifacio, y a los militantes que son compañeros que me acompañaron. Quiero contar esto porque me parece importante. Nosotros en la militancia política tenemos extremos. Acá hay compañeros que están conmigo con títulos académicos, y tenemos dirigentes de barrio, de ahí, de la base que le llamamos. Y los traje especialmente, vinieron, me acompañaron, para que vean esta otra faceta del político, el del partidario, que esta es por supuesto en la que me siento como pez en el agua. Allá están los tiburones en la política, en el agua. Bueno, compañeros, compañeras, gracias por estar, realmente. Estuvimos haciendo un tour histórico, le hice conocer un poco de la Asunción de antaño. A las autoridades de la histórica y centenaria Universidad Nacional de Asunción, y en cabeza de su señor decano, Carlitos, un gran amigo. Yo hoy me enteré, de la forma menos pensada en el Cabildo, que ahí trabaja tu compadre. ¿Cuál es tu apodo? Que no lo voy a decir, pero creo que lo dijo Joel. Carlos, gracias por confiar. Esto no fue durísimo. Le quiero
simplemente sintetizar que fue el año 2025 2 elecciones en la Argentina, una provincial de renovación de autoridades y una nacional, las famosas elecciones de medio término, así que estuvimos con una sobrecarga de trabajo enorme y en el medio de eso, con todas sus actividades, el decano tratamos siempre de conciliar tiempos de discusión, de conversación, videollamadas eternas que no terminaban, pero finalmente cuando llegamos a esto le pusimos una pausa. La pausa nos la puso el editor como debe ser, porque si fuera por los autores continuarían y esto se vuelve, la verdad, bastante bizantino. Entonces, como les decía, gratitud. Gracias a todos por la presencia, este marco de acompañamiento que estamos teniendo de todos, absolutamente de todos. Voy a hacer, y no me quiero olvidar porque para mí es el puntal de este encuentro, al maestro Alvarado Veloso. No he tenido la suerte de, tal vez un Joel Melgarejo, ser uno de sus discípulos, pero sí sería muy impropio de mi parte hacer autopromoción de nuestro libro, Carlos. Pero sí voy a hacer promoción de otro texto que lo recomiendo, que es el de la Teoría General del Proceso, Manual de Derecho Procesal, cuyo uno de los autores es justamente Joel. Y quería hacer mención porque voy a tratar de ser muy breve, porque político que ve el micrófono no termina más, pero voy a tratar de ponerme en el ropaje técnico y decirles que es un momento, habló de generaciones de procesalistas y considero humildemente que es un momento propicio para todo. Y dentro de esos momentos caímos nosotros con esta obra. Caímos bien parados, titular de cátedra, y yo me animo a complementar este trabajo de literatura jurídica una vez que recién fui empapándome más, y bien es cierto, lo dije y lo repito en televisión en la entrevista, soy binacional, mi hija que está presente acá es nacida acá, vengo frecuentemente, pero la información es tan caudalosa que por ahí es difícil. Entonces, cuando yo comento, en realidad son anotaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos, dije, bueno, algún fundamento tengo para hacerlo, y sobre todo porque ¿quién no importa la edad, quién no se quiere prender de esa cola de la cometa que se va para arriba? Y yo creo que Paraguay, en este sentido, hoy está siendo un referente regional muy importante en este tema. Lo has mencionado públicamente, por eso me atrevo, sin faltar respeto a ninguna autoridad presente, mencionaste, yo desconocía este trabajo de que uno de los impulsores de la tramitación electrónica ha sido precisamente el profesor doctor Martínez Simón. Y yo voy a hacer una alusión pequeñísima de este texto que recomiendo nuevamente, Manual de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, no sin antes decir lo siguiente. Se incardina este texto en esa nueva corriente, nueva ola de garantismo, por lo menos así nosotros nos encuadramos y consideramos, y está en el texto, que lo recomiendo nuevamente la lectura, a menciones que lo ha dado ya, así ha deslizado el profesor Alvarado Veloso, de que precisamente el Código Procesal Civil tiene ese cariz de elementos inquisitivos y autoritarios heredados, lo dice Alvarado Veloso, repito textualmente, heredado de aquellos textos de los códigos procesales de Alemania de 1937 y el Código Procesal Civil de Italia de 1940. Esa raigambre autoritaria a la que hacía mención Alvarado Veloso es lo que él promueve e invita, en todo caso, a que nos sumemos a esta escuela garantista. Y en ese sentido, si hay algo que puedo deducir de este hermoso trabajo realmente, porque es un compendio, es una síntesis, ese sistema procesal, habla de la sistematicidad, habla de aspectos que tienen que ver, y esto es lo que destaco de este material. La invitación de Alvarado Veloso a incluir información desde la doctrina y sobre todo desde la dogmática procesal, de filosofía y de sociología. Con esos elementos
es que se trabaja en esta teoría general del proceso y se me vienen a la mente, por ejemplo, aspectos que menciona Alvarado Belloso, de que es necesario entender que en el proceso de garantía, el proceso entendido como su causa, la presencia de conflictos intersubjetivos y de qué manera el Estado viene a garantizar a los individuos derechos fundamentales, derechos humanos e incluso derechos colectivos. Y esta razón de ser del proceso, que notoriamente ha perdido, él lo considera así, ante ese activismo, cuyo referente es el doctor Walter Peirano, ante ese activismo, que el proceso se enfoque verdaderamente a generar una coexistencia y sobre todo a garantizar la pacificación de las relaciones sociales, colocándose en el justo medio entre lo que él denomina los pretendientes y los resistentes. Es decir, la resistencia, en término coloquial, lo que da como ejemplo, de aquel que dice dame y del que te dice no te doy. Y cuando no te doy, se genera una tensión social que es preciso que el Estado intervenga, y eso lo mencionó Alvarado Belloso, que el Estado intervenga, pero a fines de practicar el imperio de la ley. Esto me parece fantástico. Ahora, es trabajo de política legislativa, es trabajo de filosofía, ¿Filosofía por qué? Y porque el proceso, ni más ni menos, tiene que colocarse en un punto de balance respecto del ethos, respecto del logos, respecto del impacto que tenga la decisión de un magistrado judicial cuando así lo requiera, y no más que eso, cuando así lo requiera. Entonces, hoy estamos verdaderamente, y lo mencionó, con este esquema de cargas probatorias dinámicas o estos regímenes cautelares que en este libro es precioso lo que hacen, cómo generan, y estoy promocionando esto porque es necesario para ustedes, los colegas, humildemente se lo digo, para entender el nuevo tiempo que es necesario. Este libro va a quedar, y ya lo dijiste, quedó desfasado respecto a la nueva ley, pero va a quedar desfasado pronto, porque esto es imperioso. Un código adversarial como lo promueve desde la cátedra de la Maestría de Derecho Procesal el gran maestro Alvarado Belloso. No quiero ser exagerado en el tiempo, sé que el tiempo se va. Simplemente volver a agradecer. Nos vinimos con muchas ilusiones desde Formosa, con el costado norte de la patria, dice nuestra marcha himno. Vinimos con esa ilusión de reencontrarnos en este marco donde me sentía bastante lejano y hasta da gusto. Y me voy a quedar a compartir con todos ustedes seguramente el brindis al final. Bueno, Joel, no tengo palabras para agradecer lo que dijiste, es demasiado. Es como dicen, hablaste de porteños, ¿viste? Los porteños ahora dicen, es un montón. Bueno, es un montón. Nosotros somos norteños, no tenemos mucha simpatía con eso. Es un montón para describir lo personal, que es realmente lo que... El libro tiene su camino, tiene su conducto y va a estar expuesto seguramente a la crítica. Quiero que sean leves con la crítica, porque en verdad es un texto enfocado a estudiantes, y algo que dijiste que es clave, es el talón de Aquiles de ambos, que era los fines de año, diciembre, que no nos decidíamos con Carlos si lo hacíamos o no. Dijiste el coraje, la valentía. Y era, lo hacemos en 2 tomos, nos arriesgamos a incluir ya la teoría general del proceso. ¿Cómo? ¿Para qué? Si esto es fenomenal, dejáselo. En todo caso, yo creo que va a ser el laburo de los estudiantes, libro del medio y 2, ambas manos, casco pagano, código civil comentado y la teoría general del proceso, también publicación de Intercontinental. ¿Hay algo de comisión para la publicidad, doctor Gate?
No, verdaderamente es un honor. Trato de poner un poquito de descomprimir porque sé que generalmente lo protocolar y con la presencia de las excelencias que tenemos aquí, no puedo expresar más que esto. La alegría, la emoción y la gratitud enorme a todos por su presencia y a los representantes de la alta magistratura del Poder Judicial, Consejo de la Magistratura, al jurado de enjuiciamiento, a las autoridades de la Facultad de Derecho y todos los presentes. Muchísimas gracias de este humilde servidor. Fueron las palabras del coautor de la obra, el profesor doctor Horacio Petit. A continuación, escucharemos las palabras del señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Asunción, profesor titular de la asignatura de Derecho Procesal Civil 2, coautor de esta obra, nuestro líder académico, el profesor doctor Carlos Gustavo González Moreno. Excelentísimo señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, profesor doctor César Diesel, señores ministros de la Corte, profesor doctor Luis María Benítez Riera, profesor doctor Alberto Joaquín Martínez Simón, profesor doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, profesor doctor Víctor Río Ojeda, señor presidente del Consejo de la Magistratura, señor vicepresidente del Consejo de la Magistratura, señora vicepresidenta, miembros del Consejo de la Magistratura y miembros del jurado, compañero Enrique Berni. Tengo para mí que la mayor de las virtudes es la gratitud y quien las engendra es capaz de alcanzar las mayores excelsas virtudes de la humanidad. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Gatti, por creer desde la hora cero en este trabajo. La verdad que quiero agradecer profundamente a mi familia, a mis padres, a mi esposa, a mi hijo, a mi hermana, única hermana, por las horas que no pude acompañarlos. Por los reclamos, mami, que seguramente en más de una oportunidad, con justa causa, lo hiciste, pero ya que estamos en un acto de sincericidio, querido profesor doctor Joel Melgarejo, usted no es cualquier persona. Usted es el único paraguayo que fue presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, que tiene 50 años de vida institucional. Las palabras iniciales de mi maestro, Adolfo Alvarado Belloso, y verles a mis maestros, realmente me llena de mucha emoción. El lanzamiento de una obra jurídica es ante todo un acto de vulnerabilidad y compromiso. Desde que elegimos el tema hasta que ponemos el punto final, los autores nos sometemos a un riguroso examen personal. Por un lado, buscamos cumplir con nuestra propia ambición intelectual. Por el otro, enfrentamos el desafío de satisfacer a un lector exigente, como lo es el paraguayo, que no solo busca información, sino claridad, profundidad y soluciones. Hoy, junto con el querido amigo Horacio Petit, ponemos a consideración de la comunidad académica, de los magistrados, abogados y de todos los operadores del sistema de justicia, el libro Derecho Procesal Civil 2. Esta obra nace con una vocación clara,
ser una herramienta útil y pragmática en un área tan sensible del quehacer jurídico, donde el derecho deja de ser abstracción para convertirse en el camino real hacia la justicia. A menudo olvidamos que el derecho procesal es la evolución de la civilización misma. Pasamos de la resolución de conflictos mediante el combate en la antigua Roma a los simulacros de lucha, hasta que en el año 304 a.C. la razón empezó a ganar terreno a través de las fórmulas legales. Hoy nos encontramos en una nueva frontera. Aunque gran parte de la sustanciación de los procesos se gestione a través de la tecnología, el corazón del derecho permanece inalterable. Ante el avance de la inteligencia artificial, los estudiosos de la filosofía, la lógica y la doctrina romana debemos volver a las bases para garantizar una justicia que sea sobre todo humana y equitativa. Este libro busca precisamente eso, amalgamar las sanas prácticas tribunalicias con los avances contemporáneos, asegurando que la técnica nunca opaque a la justicia. Finalmente, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, porque al igual que Horacio, somos hijos de nuestra Solariega Casa de la Cultura Jurídica, como referente máximo de la Academia Paraguaya, no puede celebrar el presente sin honrar sus cimientos. Una ciencia no crece sin raíces, y este lanzamiento es el marco propicio para rendir un justo homenaje a quienes dedicaron su vida y hoy nos acompañan a edificar el derecho procesal civil en nuestra nación. Deseamos reconocer, y lo vamos a hacer en este momento, la trayectoria y el legado de los profesores, doctores, maestro Adolfo Alvarado Belloso, profesor doctor Hernán Casco Pagano, profesor doctor Amelio Calonga Arce, profesor doctor Carlos González Alfonso, profesor doctor Rubén Darío Fernández Colombino, y desde el cielo estoy seguro que nos estarán observando honrar la memoria de quienes nos guían hoy desde la posteridad, los queridos maestros Hugo Allen y Juan Carlos Mendonza. Muchas gracias a todos por la presencia. Sepan que para nosotros este es un momento muy emotivo y de sentimientos muy encontrados. Muchas gracias. Fueron las palabras del coautor de la obra cuya presentación hoy nos reúne, el profesor doctor Carlos Gustavo González Morel. Culminada la etapa central de este acto de lanzamiento, iniciamos el momento más emotivo. Los coautores de esta obra van a inmortalizar aquella frase que dice que la gratitud es la memoria del corazón. A continuación, la ceremonia de reconocimiento a los maestros del derecho procesal y del derecho procesal civil en particular. Recibirán una placa honorífica por parte del señor decano y del profesor doctor
Horacio Petit, a quienes les pedimos pasen enfrente del escenario para hacer entrega de los respectivos reconocimientos. Distinguirá también esta ceremonia de reconocimiento Su Excelencia, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, profesor doctor César Diesel, y Su Excelencia, el profesor doctor Alberto Joaquín Martínez Simón, Ministro de la Corte Suprema de Justicia. Como así también Su Excelencia, el profesor doctor Luis María Benítez Riera. Invitamos a sus excelencias al profesor doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia y al profesor doctor Víctor Ríos Ojeda a pasar también al frente del escenario. Profesor doctor al maestro Adolfo Alvarado Belloso, director de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, a cargo del señor decano, del señor presidente de la Corte, de los señores ministros, también del profesor doctor Horacio Petit, acompañado también del profesor doctor Joel Melgarejo Alegreto. Lo recibirá en su nombre el señor Marcelo Alvarado. El doctor Marcelo Alvarado. Invitamos nuevamente al maestro Adolfo Alvarado Belloso a pronunciar la entrega de la placa honorífica al muy querido maestro profesor doctor Carlos Celso González Alfonso. La trayectoria del maestro profesor doctor Amelio Calonga Arce. A continuación, la entrega de la placa honorífica en reconocimiento de la trayectoria al maestro profesor doctor Rubén Fernández Colombino. A continuación, un homenaje póstumo a la trayectoria y al legado del maestro profesor doctor Hugo Allen Meixeira. Lo recibe en su nombre su hijo, el señor Gerardo Allen.
inmortalización de esta ceremonia de reconocimiento, para lo cual invitamos a los maestros homenajeados en la fecha a pasar para la toma fotográfica correspondiente, junto con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, los coautores y el profesor Melgarejo Alegre. Invitamos también al señor Allen para que pueda pasar aquí al frente, por favor. Estamos llegando al final de este acto y queda una idea central. No solo se presenta una obra jurídica, se entrega al foro una herramienta para pensar y para actuar. Y cuando esa obra se construye con rigor, método y claridad, su impacto se multiplica. Llega a las aulas, a los tribunales y a la práctica cotidiana, donde el proceso civil se vive con intensidad. Reiterar mi gratitud a los autores por acompañarnos desde este papel, agradeciendo también a quienes hoy comentaron la obra por sus valiosas intervenciones. Con esto damos por concluido el acto, quedando los autores a disposición para la dedicatoria de libros a quienes lo deseen. Muchas gracias y muy buenas tardes.